Todos en sala, ok, para comenzar. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos a este webinar Innovación en el Cuidado del Recién Nacido. Mi nombre es Ana Quiroga, soy especialista en enfermería neonatal, directora de la carrera de especialización en enfermería neonatal de la Universidad Austral. Y bueno, hemos querido retomar estos encuentros con gente no solo de Buenos Aires, sino de todo el país. Y en este caso lo hacemos con este webinar que toca tres tópicos muy interesantes para nosotros y de mucha vigencia en este momento en el cuidado de los recién nacidos. Queremos agradecer muy especialmente a las tres disertantes, que son amigas, compañeras de trabajo, docentes de la carrera, por estar y acompañarnos en este webinar. Y bueno, desear que lo disfruten y que al final van a poder hacer preguntas sobre las tres disertaciones. Creemos que siempre actualizamos en temas como estos que vamos a presentar, que son la actualización en RCP, monitorización neurocrítica y nuevas técnicas para colocación de vías, son de mucho interés para toda la gente que trabaja en unidades de cuidado intensivo neonatal. Así que agradeciéndoles enormemente la presencia a todos, le doy la palabra a la especialista, a la magíster Guillermina Chatás, subdirectora de la carrera también, para que vaya presentando a cada uno de los expositores. Muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Un placer estar en esta tarde compartiendo este momento juntos. Tengo el privilegio de presentar a tres personas, voy a ir presentando de a una, tres personas que realmente no necesitan presentación, todas tienen muchísima trayectoria en enfermería neonatal, cada una ha desarrollado una carrera, una larga carrera de más de 30 años de experiencia en el área, y voy a comenzar a presentar a la licenciada Marcela Arimani. Marcela es supervisora del servicio de neonatología del Sanatorio Otamendi, es personal técnico del Ministerio de Salud de la Nación y es miembro del comité editorial de la revista de Enfermería Neonatal. El tema que hoy nos va a compartir es actualización en RCP. Marcela, ¿querés compartir pantalla? Buenas tardes, sí, comparto pantalla. A ver, vamos a ver si acá estamos bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Ven bien todos? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un placer compartir con ustedes y con todo el equipo y el mundo neonatal todas estas inquietudes que tenemos todos en conjunto. A mí me tocó hoy hablar un poquito de lo que es la innovación del cuidado relacionado a lo que es la actualización de RCP neonatal. Así que vamos juntos a pensar y a compartir cuál es la actualización del RCP. Como ustedes saben, este año se actualizó el libro, que cada 5 años se actualiza el nuevo manual de RCP, y los dos ejes fundamentales que se actualizaron dentro de lo que es el equipo de salud y RCP Comunidad fueron los de mayor importancia, los ítems que vamos a ver ahora. Es muy difícil pensar en un manual de RCP solamente en las actualizaciones, sin resaltar los puntos fundamentales. Y hay puntos fundamentales que me parecieron importantes que los traigamos, más allá de que si han sido cambiados o no. Como ustedes sabrán, son muy pocos los recién nacidos que requieren de maniobra de reanimación. Es solamente 3 de cada 1000 chicos. Entonces, si uno piensa que en el número o en el porcentaje de recién nacidos que requieren reanimación, la verdad es que son muy pocas las posibilidades donde el equipo de salud tiene para realizar la práctica de reanimación. Ahora, si uno lo piensa en un número absoluto, es un número importante de recién nacidos que debemos y tenemos el compromiso ético y profesional de darle todas las oportunidades. Por lo tanto, cada uno de los profesionales que están presentes en el momento del nacimiento de un recién nacido debe estar capacitado con todas las herramientas para realizar RCP neonatal en sala de partos o en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales y cuál es el punto que coincide tanto en los manuales anteriores y este? Es la anticipación. Cuantos más datos de anticipación podríamos tener de esta persona gestante y su recién nacido que está por nacer, perdón, su bebé que está por nacer,
podemos anticiparnos a saber si tenemos que tener un equipo que vaya preparado para una reanimación avanzada o si es un nacimiento de riesgo o si no lo es. Por lo tanto, es importante conocer los factores de riesgo, ya sean neonatales, maternos o intrapartos, que van a ser los que van a dar las características de cuál va a ser o cómo va a ser ese tipo de recepción de ese nacimiento. Si no tenemos la posibilidad de tener estos conocimientos, tanto de la persona gestante, si este embarazo fue un embarazo controlado, si no tenemos la posibilidad de hablar con el equipo, es importante que nos hagamos 4 preguntas esenciales, que es, ¿cuál es la edad gestacional? Que va a ser uno de los primeros determinantes, si es un recién nacido pretérmino. ¿Cuáles son las características del líquido amniótico? También va a dar distintas pautas de tratamiento y cuidado. Si existe algún factor de riesgo adicional que sea pronto, que nos puedan contar prontamente o en pocas palabras, o la persona que traslada a la persona gestante lo pueda saber rápidamente. ¿Y cuál es el plan sobre el manejo de la ligadura del cordón umbilical? Que esto a lo mejor el obstetra lo sabe previamente o no en función a cuál es la patología o si cuenta o no con antecedentes maternos la persona que viene a tener a su recién nacido. Por lo tanto, este punto, que parece algo muy sencillo, que es la anticipación, es un punto en común, que si bien no es una actualización porque no cambió, para mí es un punto central para la recepción adecuada, porque en función a la anticipación uno puede preparar la recepción con las necesidades potenciales que puede tener este recién nacido. Otro de los puntos fundamentales, cuando revisé la charla y para preparar la charla estuve guiándome obviamente por el manual y por el manual actualizado, y la diferencia es que antes eran menos capítulos, ahora son 13 capítulos en total, y para que nos sea más fácil a todos, seguí el orden de los capítulos y estuve comparando y leyendo y viendo en realidad las actualizaciones en cuáles está basado el manual, qué cosas habían cambiado. Si bien en el manual anterior la monitorización con equipo de electrocardiografía ya estaba propuesta para la reanimación avanzada en el momento del masaje cardíaco, o de las compresiones torácicas, mejor dicho, en este manual y en todas las, digamos, la lectura previa que tuvimos al realizar el manual, está fuertemente sostenido que es un requerimiento indispensable en las salas de recepciones. La verdad es que uno sabe que hay salas de recepciones que tienen mayor equipamiento que otras, y anteriormente se pensaba que el estándar mínimo de cuidado del saturómetro, la verdad es que se trata de ascender en este estándar y pensar que tener un registro de electrocardiograma continuo en el momento de las compresiones torácicas se requieren, y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, la primer parte de lo que es estímulo, secado y observación no ha habido modificaciones, siempre hay que darle los segundos necesarios para ayudar a que el recién nacido pueda tener una respiración espontánea y que pueda inspirar, y de esa manera hacer esta transición desde la ventilación lo más fisiológico posible a través del estímulo y del secado. Siempre es el primer paso para estar atentos si va a requerir o no reanimación. En relación a la administración de oxígeno suplementario no ha habido cambios. Sabemos que los mayores de 30 semanas se debe reiniciar o se debe iniciar la reanimación con una FiO2 de 21%, y en los menores con FiO de 0,3, y no se recomienda comenzar con FiO de 1, ¿sí? De 100%. Siempre punto de partida, recordar que en las salas de recepción deberíamos tener mezcla de gases en todas. Este es un punto también de una debilidad general, porque en muchos lugares todavía no hay gases y no es tan fácil realizar la mezcla de gases. Ahora, es responsabilidad no solamente del equipo de neonatología, de la gestión de la neonatología y de la institución lograr que haya una mezcla de gases. Esto ya no tiene discusión alguna y todos sabemos cuál es la importancia y cuáles son los riesgos de dar una FiO2 no medida, no nomenclada y obviamente sin la posibilidad de que no sea fracción inspirada de oxígeno y sea una concentración de 100% de oxígeno, no tener aire comprimido para la mezcla. Uno de los cambios que sí, este es un cambio en relación a lo que eran las recomendaciones anteriores, son los dispositivos de ventilación a presión positiva. La verdad es que cuando uno lee este capítulo, la ventilación con presión positiva
se decide obviamente administrar en recién nacidos que presentan apnea y que la respiración es inefectiva, que la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 100 latidos por minuto, dándole un adecuado aporte de oxígeno, y después de haber tenido oxígeno con flujo libre y haber respetado el tiempo de la modificación de la saturación en función a la edad gestacional y minutos de vida, uno elige el dispositivo o decide brindarle ventilación con presión positiva. Bueno, si bien en todas las otras recomendaciones anteriores reforzaban que lógicamente se puede brindar con una bolsa autoinflable, la recomendación actual es poder brindarlo con un dispositivo que tenga una administración, ya sea de PIP o de PIM, seguras. Estos dispositivos, el más conocido es el Neopaf, y también hay otro dispositivo que en nuestro país está, digamos, circulando y está al alcance de poder ser adquirido con costos no tan elevados y que responden también a una ventilación con presión positiva segura, que lo que esencialmente tienen en común es una conexión a la fuente de gases, obviamente en lo posible a un blender o a una mezcla o una conexión de mezcla, y dos dispositivos que pueden brindar ya sea un límite de presión al final de la expiración, o sea una PEP, y un pico o un PIM. Ambos dos se pueden usar tanto como para CPAP como para ventilación, ¿sí? Entonces, esto sí cambió de las recomendaciones anteriores. Hoy se recomienda electivamente contar con alguno de estos dispositivos para la reanimación inicial. Antes, en las otras recomendaciones, se consideraba que teniendo una bolsa autoinflable estaba bien. Hoy, lógicamente, que en el momento de la reanimación, si no los tenemos a los dispositivos con una bolsa autoinflable, si uno realiza una ventilación adecuada, se va a poder, lógicamente, brindar los cuidados que este recién nacido necesite, pero como estándar se sabe que optimiza la ventilación, el dispositivo, con ambas presiones seguras. Ustedes recuerdan la importancia que tiene la ventilación, ¿sí? Es el primer paso para modificar esta situación de insuficiencia respiratoria y de dificultad para la transición, que ya sea voluntaria, fisiológica, o que requiera tener ventilación externa por un reanimador capacitado, va a ser el punto de inflexión de cambio para la reanimación o para la adecuación al esfuerzo luego del nacimiento. Otro de los cambios que sí hubo en función a las recomendaciones anteriores es la modalidad de las compresiones torácicas. Sabemos que es muy poco el porcentaje de recién nacidos que requieren de compresiones torácicas. Y cuando se deciden, para refrescarnos en el pensamiento, sabemos que es cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto después de 30 segundos, teniendo una ventilación efectiva, quiere decir que ya hice los métodos correctivos de la ventilación, ¿se acuerdan del Mr. Sopa? Estamos seguros de que estamos con un dispositivo de ventilación, ya sea máscara, tubo o máscara laringea, adecuados. Luego de eso, y si la frecuencia cardíaca no aumenta y no mejoran los niveles de saturación, claramente vamos a tener que empezar con las compresiones torácicas. En las otras revisiones existían las dos modalidades de compresión torácica, la técnica de los 2 dedos, no sé si se acuerdan, y la técnica de los pulgares. Lo que se comprobó y la recomendación actual es utilizar la técnica de los 2 pulgares, con la única excepción que sería de mucho más dificultad si el tórax del recién nacido fuera demasiado grande para el tamaño de manos del operador, pero que sí deberíamos cambiar de operador. Pero esta técnica de los 2 pulgares, lo que está comprobado es que brinda mejor presión para las arteriales, mejora la presión arterial sistólica, mantiene una calidad y una consistencia de compresión más segura y más tiempo, con mayor seguridad que la técnica de los dos dedos individuales. Es como que se mejora la sincronía. La otra cosa que hay que tener en cuenta, y por eso puse las 2 fotos, es que cuando uno organiza, obviamente antes de empezar una reanimación, uno debe tener una comunicación con el equipo con el cual va a ir a reanimar, o con el cual iba a recibir a un paciente que ya sabemos que viene con complejidades potenciales a requerir de reanimación. Va a haber distintos roles dentro del equipo. Va a haber un líder,
2 reanimadores y una tercera persona, o sea, van a ser 4 en total, y una tercera persona que va a ser el circulante o que va a estar pendiente de si requiere preparación de medicación y demás. Los 2 primeros reanimadores, que sería uno el que se encarga de la vía aérea y otro el que se encarga del masaje cardíaco, van a tener que modificar de posición según la necesidad. Y por eso acá están las 2 fotos. Si ven, hay una que es la maniobra es desde la cabecera, teniendo y la otra es como de frente. Depende si se requiere dar medicación y vamos a necesitar el acceso vascular de la vena umbilical, va a ser la posición del reanimador del masaje cardíaco. Pero este ha sido uno de los cambios que se han dado en este manual, ¿sí? Que la sugerencia y las compresiones torácicas se modificaron y como elección se encuentra la técnica de los 2 pulgares. En relación al uso de medicación, en este no hubo cambio sustancial en función a lo que es indicación de dosis, ni qué tipo de medicación utilizamos, pero sí me pareció importante que refrescar los conceptos y cuál es la prioridad al uso de la medicación. Ustedes recuerden que para administrar medicación para una reanimación tenemos que estar completamente seguros que la ventilación está siendo la adecuada. Si nosotros no sorteamos este paso, si no estamos dando una ventilación segura, indistintamente de la interfase que utilicemos para la ventilación, ya sea tubo, máscara o máscara laringea, tenemos que agotar esa instancia para saber que el paciente requiere de medicación. ¿Cuándo va a requerir de medicación? Cuando la frecuencia cardíaca no aumenta de menores de 60 latidos por minuto y ya estemos ventilando a presión positiva con 100% de oxígeno. ¿Cuál va a ser la medicación y cuál va a ser la vía de elección? Bueno, la medicación es la adrenalina y la vía de elección siempre como primera elección es la endovenosa. ¿Qué sucede con la vía endovenosa? Necesitamos de tener un acceso vascular. El de primera elección sigue siendo la vena umbilical, que requiere de una colocación de manualidad, pero es un acceso muy fácil para poder colocar un catéter entre 3 y 4 centímetros y poder administrar medicación endovenosa de forma segura. La forma de administración de adrenalina por tubo endotraqueal también está reconocida, lógicamente, si se demora el acceso venoso, uno debería administrar por vía endotraqueal, pero se sabe y ya está comprobado obviamente que la respuesta a la adrenalina por vía endovenosa es una respuesta mucho más efectiva que la absorción a nivel de la mucosa traqueal y vascular, digamos, de la vasculatura pulmonar. Las dosis, como verán, sigue siendo la misma dosis en proporción a la cantidad de mililitros por kilo. El otro punto que tampoco hay modificaciones en función a lo que es el capítulo de la recepción de recién nacido de pretérmino de las actualizaciones anteriores, pero que a mí me parece importantísimo traerlo y que creo que este punto está resaltado en esta actualización y en todo lo que uno puede leer de recepción de prematuro es esto, que la mortalidad aumenta un 28% por cada grado que desciende por debajo de 36 de temperatura. O sea, la termorregulación en los recién nacidos pretérminos es tan importante como la ventilación. Y si esto nosotros no lo podemos grabar a fuego sería fantástico, porque creo que si bien no lo creo yo, está escrito y se dice, es un predictor de la morbilidad asociada al momento del nacimiento, y por eso es tan importante poder tenerlo registrado. Tener el control y el cuidado puesto en la termorregulación en los recién nacidos pretérminos es realmente un factor predictivo para la evolución precoz, quiero decir, las primeras semanas, y para una morbilidad a largo plazo también. Entonces, si bien esto no había sido un cambio, porque en los manuales anteriores, de los años anteriores, y en la bibliografía que ya venía hablando hace bastante tiempo de lo que es la recepción de un recién nacido pretérmino, creo que sigue siendo un hito sustancial para que lo tengamos presente y lo recordemos en todo momento. Después, otro de los capítulos que se modificó y se aumentó y creció bastante en lo conceptual es los principios éticos. Este capítulo se desarrolló y se incorporaron bibliografías y un montón de textos en función a lo que es el manejo previo, durante y posterior al paciente que requiere cuidados especiales al final de la vida. No solamente en el momento de la reanimación en sala de partos, sino en un contexto
de internación dentro de la unidad y con una mirada ampliada frente a las necesidades familiares y a las necesidades del equipo. Se pudo avanzar y entender y profundizar en los conceptos de adecuación de esfuerzo terapéutico y teniendo y entendiendo a la familia como partícipe indispensable en esta instancia. Entonces, este capítulo es un capítulo que la verdad es que se sumó bastante, como les decía recién, se sumó un montón de bibliografía de lectura frente a la mirada reflexiva y a la acción del manejo de los principios éticos, ya sea para los recién nacidos pretérminos o muy prematuros o dentro del límite menor de viabilidad, como aquellos pacientes con patologías que, que comprometan o que sean de riesgo de vida y que comprometan su calidad de vida posterior si no comprometen su vida, ¿no? Entonces, este fue otro cambio también y con otra profundidad dentro del manual actual y dentro de las revisiones que hemos hecho. En relación a los cuidados de posreanimación, se hizo mucho foco y creo que tenemos que hacer todos mucho foco en recordar que un recién nacido que presentó dificultades respiratorias luego de recibir los pasos iniciales de reanimación, es un recién nacido que, si bien a lo mejor pudo resolver su transición en esa instancia y resolver esta situación de dificultad, va a ser un recién nacido que por algún motivo en algún momento tuvo alguna injuria o una situación de exposición a la hipoxemia. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a que todos sus sistemas nos hayan respondido a esa situación. Entonces, los cuidados post-reanimación, sabemos que tenemos que estar pendientes de no encontrar o complicaciones neurológicas o metabólicas, respiratorias, renales. Entonces, lógicamente está dentro de las actualizaciones, no solamente del manual, sino del manejo integral del recién nacido con algún sufrimiento perinatal o dentro, o que nazca con alguna situación de hipoxemia, los tratamientos obviamente neuroprotectivos, que puedo hablar lógicamente Mónico más tiempo, pero es indispensable que si este paciente luego de la reanimación va a la unidad, todo el equipo esté muy atento a que puede tener complicaciones a corto y mediano y largo plazo, como por ejemplo la intolerancia gástrica, como por ejemplo modificaciones metabólicas o modificaciones en relación a su perfusión renal o mesentérica. Entonces, los cuidados post-reanimación, la verdad es que son de gran importancia para el manejo. Después tenemos otro capítulo importante en lo que es la simulación en reanimación neonatal. Hace muchos años que se está describiendo la importancia de la simulación para todos los procesos de prácticas asistenciales y tomando como una estrategia de enseñanza para reemplazar y ampliar las experiencias reales con experiencias guiadas, ¿no? Y dentro de lo que es la reanimación neonatal, nuestro objetivo como equipo de RCP neonatal y como instructores es que cada vez podamos tener escenarios dentro de donde armamos las capacitaciones que sean más reales para que los equipos de salud se sientan más seguros en el momento de tener que tener una reanimación real. Como vimos hoy al principio, son pocos los eventos. Ahora, ese evento, aunque sea poco, requiere del 100% de práctica y de técnica y de manualidad y de expertise. Entonces, no podemos basar toda esta práctica a los eventos de nacimientos. Sé que estamos cerca del tiempo, así que me apuro para que podamos tener todos nuestros espacios. Y el otro punto, el otro capítulo importante que tenemos en esta actualización de este manual último es el capítulo de enfermería, donde se hace hincapié en 3 puntos esenciales, que es determinar cuál es el rol de enfermería antes, durante y después de la reanimación, y acá hablamos mucho de lo que son las tareas y las prácticas en relación a que no hay una delimitación de profesión para tal acción. ¿Qué quiero decir? Si la enfermera, el equipo de reanimación, médico, enfermera, obstétrica, quien esté en el equipo de reanimación, tienen que tener la misma formación para poder sostener ese evento de reanimación. Obviamente que el que tenga más expertise en una cosa u otra será quien lleve adelante esa actividad, pero no hay roles definidos por profesión, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero explicar. Después la descripción de cómo debe ser la organización de la unidad y cómo manejar todo lo que es el traslado seguro desde recepción de partos hasta
la reanimación, hasta la unidad de cuidados intensivos. Y después el otro punto que tenemos de actualización dentro de lo que es RCP es la RCP para comunidad. Vamos a ir muy rápido. Contábamos con un manual que se trabajó para la semana de prematuro del 2017, que estaba basado prácticamente o enfocado a la RCP para los padres de los pacientes internados en neonatología, y esto se decidió trabajar a través, con una mirada dentro de lo que es la política integral de prematurez, dentro de los 1000 días, y por lo tanto requirió tener una ampliación este material, y tener un material ampliado no solamente para lactantes, para los chicos que salen de alta de la unidad de cuidado intensivo, sino para pacientes más grandes. Se trabajó en este material con un equipo, una mesa de cuidados críticos dentro del ministerio, y armamos todo este material para que esté al alcance de las personas que puedan realizar RCP en la comunidad. ¿Cuál es la diferencia? Primera es que lo que muestra es la modificación del comienzo de la serie. Antes nosotros dábamos 2 ventilaciones y después el masaje cardíaco, y lo que se consensuó por la bibliografía y demás es comenzar directamente con las compresiones, ¿sí? Las frecuencias de compresiones. Entonces, sea 30 compresiones torácicas y después las 2 ventilaciones. Esto es como otro cambio. Y este material va a estar accesible, obviamente, en la página de recursos del Ministerio, cuando se termine de cerrar todo lo que es la parte del vídeo y demás, que es lo que nos falta. Para cerrar, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables? Como dijimos hoy, los prematuros son los pacientes o los familiares de pacientes nacidos pretérminos, son aquellos que requieren de mayor capacitación, cuidadores de niños y niñas que padezcan morbilidades asociadas a la prematurez o patologías crónicas que pueden aumentar el riesgo, ¿sí? Entonces recordemos que el tiempo primordial de incidencia de sobrevida por cada minuto desciende al 10% de posibilidad de sobrevida con un paciente que presenta un paro cardiorrespiratorio. Nada, esto es un poco más para reforzar lo que son las poblaciones vulnerables y para tener una mirada ampliada frente a dónde impacta el RCP para comunidad o a dónde podría impactar. Me gustó entenderlo a través de lo que es la mortalidad o las causas de mortalidad reducibles o difícilmente reducibles. Si nosotros podemos hacer foco en todas aquellas causas de mortalidad reducibles que pueden estar relacionadas a la prevención, yo creo que realizando y brindando maniobras de RCP, ya sea pacientes dentro de la unidad o para la comunidad, creo que podríamos hacer una diferencia importante en este punto. Como conclusión, con capacitación continua de RCP neonatal, requerimos cada 2 años recertificar y volver a acreditar, y con un entrenamiento, como dijimos hoy, basado en la simulación y en las actualizaciones, jerarquizar el RCP comunidad y fortalecer el RCP para padres antes del alta en las unidades de cuidados intensivos neonatales, y tener siempre presente cuáles son las poblaciones de mayor riesgo. Entonces, si uno tiene estos 4 puntos muy presentes en relación a lo que es la reanimación cardiopulmonar, creo que podríamos tener mejores resultados. Así que bueno, espero haber cumplido con las expectativas y seguimos escuchando. Marcela, muchísimas gracias. Muy claro, era corto el tiempo. Les recordamos que la Sociedad de Pediatría, los instructores van a comenzar a dar las actualizaciones, y creo que lo importante es recordar lo que decía Marcela respecto a la simulación, que realmente esto tiene que ser una experiencia práctica, donde se generen situaciones parecidas a las que se sitúan en sala de partos, ¿no? Y que esto hay que replicarlo dentro de los equipos de trabajo, es decir, con el propio equipo de trabajo. No hagan los cursos separados, traten de hacerlos con el mismo grupo que ustedes están trabajando para poder resolver esta situación. Muy bien. Muchísimas Mientras gracias. Moni carga la presentación. ¿Cómo? Moni carga la presentación. Ahí está. Bien. Mientras Mónica carga la presentación, la presento. Mónica Barresi es especialista en enfermería neonatal por la Universidad Austral. Es coordinadora de los servicios de neonatología, pediatría y centro obstétrico del Sanatorio Finoquieto de Cava. Es profesora de la carrera de especialización en enfermería neonatal de la Universidad Austral y es miembro del comité editorial de la revista de enfermería neonatal de Fundasamín.
Mónica abordará el tema de la neuromonitorización. Mónica, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación, Guille, y bueno, gracias por la invitación de parte de la Universidad Austral. Bueno, el tema que me toca disertar a mí y presentarles es acerca de la neuromonitorización o lo que se denomina monitorización neurocrítica. Lo que tenemos que tener en claro y tener presente que, bueno, que digamos, la presentación de hoy no es un curso de electroencefalografía de amplitud integrada, sino que vamos a abordar inicialmente qué debemos tener en cuenta o cómo debemos empezar a entender qué significa la electroencefalografía de amplitud integrada para el tratamiento de los recién nacidos y en qué casos los vamos a utilizar. Inicialmente, la actividad electrocortical revela el estado de la función cerebral. Vigilar la función cerebral, sobre todo en los recién nacidos con patologías como las más preponderantes como la encefalopatía hipóxico-isquémica, permite evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas y neuroprotectoras y también permite, a través de esta monitorización, predecir el pronóstico neurológico a mediano y a largo plazo de aquellos recién nacidos comprometidos. Nombro la encefalopatía hipóxico-isquémica porque es la patología que utiliza fundamentalmente y en la mayoría de los casos el monitor del electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces dijimos que evalúa la eficacia de las intervenciones y que además tiene la posibilidad a través de esa lectura del electroencefalograma de predecir de alguna manera el pronóstico a mediano y a largo plazo. Pero además también hay que tener en cuenta que la electroencefalografía no tiene muchos años, porque anteriormente a la electroencefalografía apareció el electroencefalograma solamente. Fíjense que en el año 1924 se detecta por primera vez la actividad cerebral por medio de electrodos que se colocaban en el cuero cabelludo. No estamos hablando de hace muchos años. Luego, en el año 1960, Pryor y Maynard establecen las bases de lo que es la electroencefalografía de amplitud integrada y desarrollan el primer monitor de función cerebral que actualmente se utilizan en muchas de las instituciones. Y finalmente se introducen en los servicios de neonatología recién en el año 1980. Fíjense qué poco tiempo tiene el uso de la electroencefalografía de amplitud integrada dentro de la unidad de cuidados intensivos. Otro tema que también es relevante e importante es saber a quiénes fundamentalmente podemos colocar o conectar el monitor del electroencefalograma o de monitor de función cerebral. Como les dije al comienzo, los recién nacidos asfícticos con encefalopatía hipóxico-isquémica o aquellos que se sospecha que pueden desarrollarla como primer caso. Luego, los neonatos que hayan presentado convulsiones también tienen indicación de utilizar el monitor y poder evaluar la función cerebral. Los recién nacidos de pretérmino y teniendo en cuenta la edad gestacional, ya que a medida que aumenta la edad gestacional, los patrones en el monitor van variando, y eso también hay que tenerlo presente. Pacientes en ECMO, en donde la función cerebral es importante monitorizarla. Pacientes con sedación, que también pueden tener alterada la función cerebral. Y neonatos con patologías que pueden presentar alteraciones neurológicas. Fíjense el espectro amplio que tiene la utilización del electroencefalograma de amplitud integrada cuando inicialmente la mayoría de los que estamos aquí lo usamos sobre todo en el primer caso con los recién nacidos asfixiados y que presentan o que pueden tener encefalopatía hipóxico-isquémica. Recordando que para aquellos que tienen esa sospecha se deberá utilizar inmediatamente después del nacimiento para poder evaluar
el trazado electroencefalográfico. Bien, pero hay algunas diferencias entre lo que es el electrocardiograma, el electroencefalograma convencional y el de amplitud integrada. El convencional, si bien tiene una gran cantidad de electrodos y puede tener y captar todas y cada una de las actividades eléctricas, es muy compleja la interpretación, ¿no? Y además es muy molesto para los recién nacidos tener gran cantidad de electrodos puestos durante un tiempo prolongado. En cambio, la contracara. Moni, ¿te Sí. podrías elevar el volumen de tu micrófono? Porque hay gente que está diciendo que no escucha muy bien. A ver. Espera que voy a poner O hablar un poquito más fuerte, por lo menos. Sí. Espera. Con acercar el micrófono, el cablecito es suficiente, ¿eh? Por ahí eso te sirve. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, un poco. Sí. ¿Un poco mejor? Bien. Si no, me acerco un poco más, ¿eh? Bien, dijimos que el convencional tiene cierta complejidad, no solamente en la interpretación, sino en la cantidad de electrodos que tiene que colocarse a nivel del cuero cabelludo en el recién nacido. Mucho más complejo si estuviéramos hablando del tratamiento para diagnosticar alguna alteración en el trazado neurológico si fuera un recién nacido de pretérmino. En cambio, el electroencefalograma de amplitud integrada monitoriza en forma continua la función cerebral, detecta cambios y tendencias en la actividad eléctrica, la actividad paroxística y convulsiones, y tiene la posibilidad de contar con uno o con dos canales que me permiten a través de 3 o de 5 electrodos monitorizar todas las señales que puede brindar a través de este registro. Las características de esta monitorización es que simplifica y facilita la interpretación del registro, y ahora vamos a ver la colocación y dónde tienen que estar ubicados para poder ver un registro adecuado y una lectura correcta para interpretar qué es lo que nos está diciendo el trazado a nivel de lo que el cerebro está transmitiendo e interpretarlo. Diferentes cantidades de canales, sencillo de leer por todos los profesionales, si bien hoy no vamos a hacer el curso de electroencefalografía de amplitud integrada, vamos a poder ver algún trazado normal y a partir de ahí identificar cuáles serían los trazados anormales o que se desvían del estándar. Y fundamentalmente transmiten en tiempo real la actividad cerebral comprimiendo el electroencefalograma en el tiempo. Como verán, desde el punto de vista comercial, no he puesto las marcas, pero hay diferentes tipos de monitores de función cerebral disponibles en el mercado. Los datos que va a proporcionar la electroencefalografía de amplitud integrada lo vamos a ver en un monitor que en líneas generales todos los monitores presentan este diseño de doble pantalla. En la pantalla superior el trazado es derivado de un doble o único canal que está relacionado con los electrodos que vamos a colocar a los recién nacidos y va a mostrar la amplitud de la señal eléctrica cerebral. Va a mostrarnos cuál es el comportamiento desde el punto de vista cerebral, cuáles son las líneas, cuál es el trazado de base que tiene este recién nacido y que se traduce en la amplitud pico a pico en la pantalla a nivel superior. Y a nivel inferior, se ve visible la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es la resistencia que se opone a la fuerza de lo que va a mostrar el trazado, y es importante tener en cuenta que la impedancia tiene que estar en la línea 0 porque a menor impedancia, mayor va a ser la calidad de la señal. Por tanto, vamos a necesitar que esa impedancia tenga una línea de base fundamentalmente en la línea 0 y poder tolerar hasta la línea 5, que ahora la vamos a ver en la siguiente presentación, hasta la línea 5 como posibilidad para poder evaluar el trazado. Entonces, es relevante poder contar con estas dos
posibilidades de ver la pantalla. Una es el trazado propiamente dicho, la amplitud de la onda que transmiten los electrodos en cuanto a lo que es la señal neurológica, y la segunda es la impedancia, que me va a dar la posibilidad de saber si realmente esa señal tiene calidad para poder evaluar el trazado que me muestra en la pantalla superior. Entonces, en la pantalla superior vamos a ver el procesamiento del electroencefalograma de amplitud integrada, que va a comprimir ese trazado, como lo vemos aquí abajo, en una escala semi-logarítmica, la amplitud, la rectificación y el tiempo. Fíjense en este trazado a nivel del dibujo inferior, cómo se va serpenteando esta amplitud de onda que tiene el trazado del electroencefalograma de amplitud integrada. Este serpenteo es el trazado sinusal, podríamos decir, a nivel neurológico, y significa que este recién nacido tiene un trazado normal. Acá vemos cuando está en activo y acá vemos cuando está en sueño o en quietud. Si vemos también la línea y la longitud, ahora vamos a poder entender en la pantalla superior cómo, para darnos cuenta que se encuentra dentro de los límites normales, tiene que estar esta pantalla superior por encima de 5 y por encima de los 10 milivoltios. Entonces, lo que hace la pantalla en el monitor es analizar y observar el patrón de fondo o trazado de base, que es lo que podemos ver en el dibujo inferior. Permite visualizar el trazado obtenido como una banda y refleja permanentemente la actividad cerebral. Lo curioso de esto es que el electroencefalograma de amplitud integrada corre a una velocidad de 6 centímetros por hora, es bastante comprimido. En cambio, si hablamos del electroencefalograma común, el convencional, corre de 15 a 30 milímetros por segundo, haciendo un poco más evidente el patrón de trazado y detecta inclusive cambios de voltaje por debajo de 5. Siempre teniendo en cuenta que el electroencefalograma convencional es bastante complejo, no solo para la interpretación, sino para mantener los electrodos, la cantidad de electrodos que tiene, a diferencia de lo que es el electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces, si vamos a leer la pantalla superior para poder ver e interpretar la amplitud de la onda, tenemos que tener en cuenta que para una onda normal o un trazado normal, como lo vemos acá, tiene que estar por encima de los 5 milivoltios y por encima en el margen superior de los 10 microvoltios. Así que esto es un trazado normal que uno podría estar evaluando en un recién nacido. En cuanto al trazado inferior que habíamos hablado, que era la impedancia es la resistencia que se ofrece al flujo de la corriente eléctrica entre la superficie cortical y el electrodo. A menor impedancia, como dijimos, la impedancia tiene que estar en la línea o en la base 0, se obtiene mejor calidad de la señal y por tanto la interpretación del trazado a nivel de la pantalla superior va a ser más fidedigno. Se presenta gráficamente en una escala lineal, como lo vemos acá, para potencias expresadas en microvoltios, que son de 0 a 10 voltios. Como les dije, teniendo en cuenta que lo óptimo es la línea de base 0. En cuanto a la colocación, una vez que nosotros tenemos sabemos la indicación de la colocación de los electrodos para poder monitorizar al recién nacido o al neonato que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, es importante reconocer la función de los equipos, cómo se utiliza, pero fundamentalmente tener preparado todos los materiales. En una mesa podemos preparar y contar con electrodos, los electrodos cerebrales, que pueden ser electrodos de hidrogel, que son los electrodos que se adhieren muy fácilmente, pero que también tienen algunas dificultades después de algunas horas y se despegan. Por tanto, vamos a contar, además con los electrodos, con pasta conductora para poder mejorar la transmisión
de la señal. Después tenemos los electrodos que son agujas subdérmicas. Estas realmente tienen muy buen resultado, requieren de una fijación extra en función a los electrodos de hidrogel, cuentan con una aguja y por tanto necesitan de una antisepsia antes de la colocación. Luego de seleccionar los electrodos es importante contar con parches transparentes para poder fijarlos. Hay que lavar el cuero cabelludo en las zonas que se disponen a colocar los electrodos con agua destilada, secado en la zona. Algunos recién nacidos cuentan todavía con unto sebáceo y esto dificulta mucho la colocación y mantener el electrodo pegado, así que se hace una higiene con agua destilada, se separan, y ahora lo vamos a ver, los pelitos para poder colocar el electrodo, para poder fijarlo, y una vez colocado, lo que se utilizan son malla tubular, malla elastizada o alguna venda elástica para poder darle la última fijación a los electrodos que se colocaron de uno o de dos canal, como lo vamos a ver en este momento. Hay dos métodos para colocar los electrodos de encefalografía de amplitud integrada. El sistema 10-20, que es un poco más complicado, pero la bibliografía lo menciona, que son los electrodos que se disponen en espacios de 10 y 20% de la distancia total de los puntos reconocibles del cráneo. Digo que es un poquito más complejo porque aquellos que no han visto nunca esta figura parece como más difícil de entender, pero los puntos reconocibles del cráneo son el nasion, que está por encima de la nariz, el punto preauricular, que es cuando uno hace la medición del punto preauricular de un lado hacia el otro, y puede obtener el punto medio, y el lineum, que es la parte posterior. Esta es una de las medidas que se puede utilizar para la colocación de los electrodos cerebrales. La medida más utilizada es la de la regla mnemotécnica de 3, que tiene mucho más simple y mucho más fácil de poder aprender a colocarlas. Y tanto para el caso de utilizar monitores que tengan un canal o dos canales, cualquiera de ellos puede utilizar la medición de la regla de 3. En el caso de un canal vamos a utilizar 3 electrodos, y en el caso de doble canal, monitor de doble canal, este es el procesador, no sé si se ve acá, el procesador, el monitor. En este procesador vamos a entender si tiene de un solo canal o de dos canales. En el caso de tener de un solo canal, hablamos de la colocación de 3 electrodos. Y en el caso de dos canales, vamos a hablar de la colocación de 5 electrodos. En esta figura se ve perfectamente cómo vamos a calcular y cuáles son los puntos importantes a la hora de colocar los electrodos. Estos electrodos tienen que estar correcta y simétricamente colocados, porque es de la única manera que la señal posteriormente se puede transmitir desde el monitor de electroencefalografía de amplitud integrada. Entonces, en la localización con un solo canal se van a localizar en los puntos P3 y P4 junto con un electrodo neutral. El electrodo neutral se va a encontrar en la inserción entre la frente y el cuero cabelludo. Este es un electrodo que se coloca tanto en monitores de un solo canal como de dos canales. En el caso de monitores de un solo canal, vamos a colocar y vamos a hacer la medida para colocar los electrodos en biparietal 3 y biparietal 4. Y ahora los vamos a poder ver. En el caso de dos canales, se van a colocar 5 electrodos, 2 a nivel central y 2 parietales que van a ser el P3 y el P4, como lo vemos en la figura. El electrodo neutral se utiliza en ambos casos para disminuir las interferencias, así que en la mayoría de los casos se coloca en la inserción entre la frente y donde comienza el cuero cabelludo. En algunas bibliografías muestran que el electrodo neutral también se puede poner o se puede colocar sobre el hombro. Lo más importante es que la fijación sea correcta.
pero anteriormente a la fijación, la medición para la colocación tiene que ser equidistante y simétricamente colocado en ambos lados de los hemisferios cerebrales. Para la colocación de los electrodos, cuando hablamos de la medida de la nomenclatura 3, vamos a trazar una línea imaginaria y vamos a marcar el sitio de colocación. Esta línea imaginaria es el punto neutro o vértex, es el punto medio. Y a partir de ahí vamos a tomar la medida, 3 centímetros hacia el lado izquierdo, y vamos a colocar el primer electrodo, y 3 centímetros hacia el lado derecho y vamos a colocar el otro electrodo. Antes de colocarlo es importante hacer una buena higiene con agua destilada y separar los pelitos del cuero cabelludo, y en el caso de utilizar agujas, en el caso de utilizar agujas subdérmicas para la monitorización, se deberá hacer una antisepsia con solución de clorhexidina al 2%. Siempre es importante tener en cuenta posterior a la antisepsia el secado para que se puedan adherir perfectamente. La colocación de los electrodos siempre se hacen con los cables hacia atrás, y en el caso de utilizar electrodos de aguja, sí hay que tener presente utilizar el adhesivo transparente para evitar desplazamientos. Una vez que realizamos la medición, que hicimos el punto, el electrodo neutral y la colocación de los electrodos C3 y C4, P3 y P4 de manera simétrica, lo que vamos a realizar posteriormente a esto, posterior a la fijación de cada uno de ellos, es colocar una malla tubular o colocar una venda elástica que permita mantener alineados los electrodos para que la señal posteriormente conectado al monitor de electroencefalografía de amplitud integrada sea de manera fidedigna y no tenga interferencias. Muchos de nosotros utilizamos esa misma malla tubular colocando los cables por dentro, y esto evita también algún movimiento o desplazamiento de manera individual de cada uno de los electrodos. Como dijimos, el procesador puede ser, depende de los canales que tenga, de 1 o de 2 canales, y ahí colocaremos los electrodos de acuerdo a la figura establecida. Se conecta el monitor y a partir de ahí empieza a correr el electroencefalograma de amplitud integrada. Les traje para que puedan ver cómo corre un electroencefalograma a nivel normal, repasando cuáles son las características de un electroencefalograma normal, y esto nos va a permitir, a través de este aprendizaje, después ir detectando anomalías o alteraciones en los electroencefalogramas posteriores si hay algún recién nacido que presente convulsiones o alguna situación particular. Estos son trazados normales, como dijimos, tenían que estar por encima de 5 y por encima de 10 y se cumple perfectamente. Y cuando hablamos de la impedancia está en 0, con lo cual esta imagen que vemos en el monitor de la electroencefalografía de amplitud integrada es un trazado normal o fisiológico. Me parece que era interesante que lo pudieran ver, cómo corre un electroencefalograma de amplitud integrada, para después ir aprendiendo cuáles son los trazados anormales. Bien, una vez aprendido, y esto no es, vuelvo a decirles, no es un curso de electroencefalografía de amplitud integrada, aprendido parte de lo que es un trazado normal, reconocido, con un trazado que sea claro, que tenga una muy buena impedancia, esa impedancia que sea eficaz para poder tener ese trazado correcto, vamos a poder ver a través de esta tabla, que también está presente en muchas de las bibliografías que hablan sobre el electroencefalograma de amplitud integrada, cuáles son los trazados normales y cuáles, en la medida que van disminuyendo, están hablando de trazados moderadamente anormal o severamente anormal.
uno de los trazados más importantes que uno debe tener en cuenta es el brote supresión, que el brote supresión tiene como signo a mediano y a largo plazo el daño neurológico, que es el que vemos acá, que es un tipo de trazado muy irregular, que si vemos acá en la línea, el de base está por debajo de 5, y si bien está por encima de 10, es un trazado en serrucho muy irregular, y este trazado al que se denomina brote supresión es y se diagnostica como un trazado anormal, es un signo de daño neurológico y hay que tener en cuenta que tiene o que puede tener un pronóstico adverso si este trazado se mantiene. Por eso es tan importante poder detectar y poder interpretar al inicio del tratamiento si presenta un trazado normal para poder aprender posteriormente cuáles son los trazados que se consideran anormales. En muchas unidades de neonatología este cuadro se queda o está pegado en el monitor de función cerebral y también ayuda mucho a la posibilidad de que los enfermeros o el resto de los profesionales pueda tener más avesado el trazado y reconocer qué significa o qué nos muestra cada uno de ellos. Los cuidados de enfermería son sumamente relevantes en estos niños que están monitorizados de manera permanente, teniendo en cuenta que aquellos que cuentan con monitorización de encefalografía de amplitud integrada seguramente son niños que están graves y que además tienen otro tipo de monitorización clínica. Así que los cuidados son sumamente relevantes a la hora de atender a estos pacientes. Primeramente, para poder utilizar un monitor es necesario conocer la preparación, de qué manera o cómo funciona el monitor de función cerebral, cómo se maneja y cómo se interpreta. Puse al final cómo se interpreta porque eso lleva bastante tiempo y cuanto más posibilidades tenemos de poder trabajar y evaluar los trazados del electroencefalograma de amplitud integrada, mucho más rápido vamos a poder detectar cuáles son los trazados anormales o los signos que me indican que algo no está bien en este recién nacido desde el punto de vista neurológico. Conocer y corroborar el funcionamiento y el manejo del equipo, sobre todo aquellos servicios que no tienen la asiduidad de poder utilizarlo, es de muy buena práctica, y Marcela también lo dijo, simular de alguna manera la utilización del monitor para no perder la posibilidad de tener las lecturas y poder aprender. Muchos de los monitores tienen en el demo del mismo monitor los trazados que van de un trazado fisiológico a un brote supresor, como lo vimos recientemente, y uno puede a través de esa pantalla simular y aprender recordando cuáles son los trazados que salen de la normalidad. Bueno, ingresar los datos del paciente en el monitor tiene la posibilidad de que ingresemos los datos y que todo lo que esté dentro del monitor se vaya grabando con nombre y apellido del paciente. También tiene otro modo que son los marcadores. En esos marcadores, en la pantalla, vamos a encontrar la palabra marcadores y a partir de ahí va a desplegar en la pantalla las posibilidades de poder grabar alguna situación particular de ese recién nacido, como por ejemplo, cambio de pañal, se puso un niño irritable, en ese marcador uno puede dar en la tecla marcador y poder escribir cuál fue el evento que sucedió. Si tuvo un temblor, si recibió medicación en ese momento, si estuvo en brazos de su madre, porque seguramente el monitor va a tener alguna alteración en el trazado en ese momento y la función de marcador nos va a poder facilitar posterior a la lectura qué fue lo que sucedió, que esa alteración o que esa modificación en el trazado nos alerta o nos da la pauta que hubo un procedimiento, hubo una medicación o estuvo manipulado y se modificó el trazado electroencefalográfico. Informar a los padres, y esto es sumamente relevante, ya
desde el punto de vista de la internación en la unidad de cuidados intensivos. Esto trae muchísimo estrés para la familia y es importante que la familia sepa de qué se trata este monitor de encefalografía de amplitud integrada, cómo funciona, que no presenta dolor en los recién nacidos y que es importante que estos electrodos no se desplacen para poder tener una muy buena señal e interpretar los datos. Desde ya no inhabilita la colocación de los electrodos de encefalografía de amplitud integrada la posibilidad de hacer contacto piel a piel, lactancia o cuidados de los padres. Sí hay que tener en cuenta el entorno clínico completo del paciente para poder implementar y poder intervenir con los padres en cualquiera de estos cuidados. Así que la monitorización no inhabilita ni el contacto piel a piel, ni la lactancia, ni los cuidados frente a los padres, pero sí tener presente cuál es el entorno clínico de ese paciente al momento de tomar la decisión. Bueno, para la colocación de los electrodos, el recién nacido tiene que estar en posición supina, con la cabeza en línea media, para poder tomar las medidas necesarias y, como dijimos, que estén colocados de manera correcta y simétricamente colocados, porque esto es lo que da la lectura fiable del monitor de electroencefalografía. Realizar estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Muchos de nosotros las conocemos, así que es importante hacerlo entre dos operadores y una de las estrategias no farmacológicas es, si lo hacemos entre dos operadores, es contener al recién nacido para que el segundo operador pueda colocar los electrodos con las medidas necesarias y evitando cualquier desvío durante su colocación. Es discutido el tema del rasurado previo a las zonas donde se colocarán los electrodos, asumiendo que el rasurado también puede lesionar y romper la barrera de la piel, así que la única recomendación, o la mayoría de los que hemos trabajado y hemos colocado electrodos, es una muy buena higiene en el cuero cabelludo, separar los pelos y permitir que se adhieran correctamente los electrodos de hidrogel o las agujas subdérmicas. Como dijimos, se limpia con antiséptico y se deja secar en el caso de las agujas. Para los electrodos se fija con adhesivo transparente y permite evaluar inclusive el sitio de inserción, porque muchas veces estos recién nacidos pueden presentar algún edema, alguna situación en el cuero cabelludo, y es importante evaluar cada vez que uno pueda, retirando esa malla tubular o esa venda, evaluar las características de la piel y si hay presencia o no de edema, porque esto también repercute en la señal de la monitorización del electroencefalograma de amplitud integrada. Bueno, se colocan según la técnica, ya vimos que es muy fácil la regla mnemotécnica de 3, verificar la correcta colocación y su fijación, evitar el desplazamiento, utilizar el modo marcador en los electrodos, que la verdad que esto ayuda mucho a poder identificar algunas situaciones particulares en cada uno de los recién nacidos y detectar, sobre todo una vez que está colocado e instalado el monitor encendido, detectar signos clínicos que se asocien a alteraciones de la actividad eléctrica e informar rápidamente a los neonatólogos. Informar en cuanto se detecte un trazado anómalo en el monitor. Si tengo posibilidad, utilizo el marcador, trato de grabar esa imagen para que quede, mientras un colega o una colega avisa al equipo de neonatólogos para que venga a evaluar no solamente el trazado, sino la conducta o las alteraciones desde el punto de vista neurológico, que a veces son convulsiones, a ese recién nacido. Por supuesto, todo registrado en la hoja de enfermería, una evolución sobre la colocación, si estuvieron los padres presentes, sobre si hay un trazado normal y si se pudo evaluar ese trazado, o si se asoció a algún procedimiento la alteración de ese trazado o administración de medicación. Como conclusión, la innovación tecnológica aplicada al cuidado es fundamental que se asocie a enfermería neonatal capacitada y actualizada. Sin capacitación es muy difícil poder no solamente utilizar el monitor de encefalografía de amplitud integrada, sino interpretarlos y mantener los cuidados necesarios durante esa monitorización.
Y bueno, por supuesto que enfermería puede contribuir en la mejora de los tratamientos en la unidad de cuidados intensivos. Somos de gran aporte no solamente para la colocación, sino para la interpretación oportuna y poder avisar si este recién nacido requiere algún tratamiento adicional a la detección de una alteración en el trazado. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias. Clarísima tu exposición. Y hay algunas preguntas en el chat que las estamos viendo y las vamos a contestar al final, las van a contestar las expositoras. Mientras tanto, Aldana, si querés ir poniendo tu presentación. Sí, ahí estoy en eso, avísenme si se ve. Perfecto. Voy a presentarte primero, aunque, ¿no? Como decíamos, no requiere demasiada presentación. Aldana Ávila es especialista en enfermería neonatal por la Universidad Austral, es personal técnico del Ministerio de Salud de la Nación, es miembro de equipo de referencia por la implementación de la Ley 25.929 de parto humanizado, es supervisora de enfermería de neonatología del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía y es miembro del comité editorial de la revista de enfermería neonatal de Fundasamín. Y bueno, también Aldana viene con un tema sumamente novedoso, que es los avances en la colocación de algunos accesos vasculares diferentes. Muchas gracias, Guille. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ahí Anita me dice que más o menos tuve el mismo problema que antes cuando probamos, pero si se ve bien, avanzo con esto. Bueno, dale. Bueno, la idea era traerles en realidad dos aspectos importantes y que por ahí son novedosos para enfermería. Uno es el uso de la técnica de Seldinger por profesionales de enfermería para la colocación de catéteres. Es una técnica que habitualmente no utilizamos, la usan mucho quienes hacen cirugía. Y también algunas publicaciones sobre el uso de técnica ecoguiada, y por ahí contar un poquito la experiencia propia en el servicio donde trabajo. Algo que todos conocemos y los que hacemos neonatología usamos habitualmente, es que es una herramienta muy importante para el cuidado de los recién nacidos que requieren internación, es el uso del catéter percutáneo. Los que habitualmente utilizamos son de 1 o 2 French, que pueden venir también de 1 o 2 lúmenes, ¿no? Esta técnica, este tipo de catéter, consiste en la inserción de un catéter que va a tener una posición, una ubicación central, pero donde uno accede al vaso a través de una vena periférica. Entonces, la punción es periférica y la línea queda central. Quizás nos estén acompañando personas que no hacen neonatología o que no tienen experiencia en el uso de catéter percutáneo, y me pareció importante poder contar un poquito de qué se trata. Este tipo de catéter, si bien es una gran herramienta para el cuidado, tiene una limitación importante, y es que no se pueden realizar ni extracciones de sangre ni transfusiones de hemoderivados. Entonces, ¿qué nos pasa con este tipo de catéter? En el paciente que está gravemente enfermo, y por ahí cuando el periodo de la utilización de la canalización umbilical pasó, que en general uno recomienda utilizar no más de 7 días el catéter arterial y no más de 10-15 días el catéter venoso, pero hay pacientes que requieren cirugías posteriores o que tienen defectos de la pared abdominal, donde por ahí ya ese periodo pasó, no se puede canalizar y nos quedábamos sin herramientas para poder hacer extracciones de sangre o transfundir al paciente, y teníamos que recurrir a accesos vasculares periféricos junto con la utilización de estos catéteres percutáneos. Entonces llega un nuevo catéter, que es este que les conté, que les voy a contar un poquito más adelante, para de alguna manera poder darnos una solución para estas cuestiones y en este periodo donde la canalización umbilical no es posible. Esto es el procedimiento tradicional de la colocación del catéter percutáneo, donde uno accede al vaso periférico
con un introductor que es de gran calibre, porque el catéter tiene que ser introducido por dentro de la luz de este introductor. Entonces teníamos que contar, si bien punzábamos un vaso periférico, de gran calibre para poder introducir a través de este introductor el catéter percutáneo. ¿Qué nos trae? Es la novedad de colocar un catéter con técnica de Seldinger. Bueno, primero que nada es la colocación de un catéter central, en este caso de doble luz, que es el que estamos utilizando más por personal de enfermería y en neonatología, a través de una vena periférica utilizando técnica de Seldinger. Esta técnica lo que describe es la utilización de una guía metálica primero y el catéter después. Nos va a permitir la colocación de un catéter sin necesidad de que el introductor sea más grande, porque nosotros vamos a utilizar esta guía metálica, y la experiencia para los pacientes neonatales son con catéteres 3 French, que son catéteres que si bien no son muy grandes, por lo menos nos permiten la extracción de sangre y las transfusiones en los pacientes que lo requieran. Tiene indicaciones muy precisas, es decir, no viene a suplir o no viene a reemplazar al catéter percutáneo común, porque lo vamos a seguir utilizando, porque la gran mayoría de los pacientes que están internados en neonatología por ahí requieren administración de nutrición parenteral, pero no son pacientes que están gravemente enfermos, ¿no? Entonces vamos a seguir utilizando el catéter percutáneo común de 1 o de 2 French, y para los pacientes más graves aparece esta nueva alternativa. Bueno, nos permite administrar grandes volúmenes de líquidos, soluciones hipertónicas, soluciones incompatibles entre sí o varias soluciones o perfusiones simultáneas, porque tiene 2 lúmenes, y también nos permite extraer muestras sanguíneas y transfusiones. Acá les quise traer un poquito cómo es la forma de colocarlo. Díganme si se ve con el mouse y yo marco. ¿Se ve? Sí, ahí me dice que sí, perfecto. Bueno, esto sería un poco la mesa de colocación, cómo se prepara la mesa, y esto que ven acá es la guía metálica, que viene enrollada. Entonces esta es la guía metálica que tiene que introducir a través de la punción, ¿no? del introductor con el que va a hacer la punción. La punción la podemos hacer, miren acá, se ve con un Avocat 24, con un catéter venoso corto 24, o también con un catéter 26, que es más pequeño. Entonces se prepara la mesa, se mide de la misma forma que se mide cuando uno coloca un catéter percutáneo tradicional de 1 o 2 French, dependiendo del sitio donde uno vaya a realizar la punción, es cómo voy a medir. Y se realiza la punción con el catéter periférico corto. Una vez que vemos que tenemos permeabilidad, que tenemos retorno de sangre, probamos permeabilidad, y a través de este catéter introducimos la cuerda de piano. Una vez que la cuerda de piano está dentro del vaso, y en esto tenemos que ser como muy cuidadosos, porque no hay que introducir toda la cuerda de piano, sino que hay que traspasar 1 o 2 centímetros del catéter periférico corto. Es decir, yo realizo la punción, saco el punzante metálico y introduzco a través del teflón esta cuerda de piano, pero solamente 1 o 2 centímetros más allá de este catéter periférico corto. Es decir, no tiene que quedar, no tengo que pasarme con la medida, sino apenas que quede dentro del vaso. Una vez que tenemos la cuerda de piano dentro del vaso, retiramos el catéter de teflón, el periférico corto, y pasamos esto que se ve acá, que es un dilatador. Su función es solamente dilatar para después abrirle el camino a la colocación del catéter en sí. En el paciente prematuro, uno va a introducir este dilatador, y por la misma condición de la piel del paciente prematuro, se abre, se dilata, y uno ya abre el camino para la colocación del catéter posteriormente. En los pacientes de término, por la condición de la piel, a veces tenemos que hacer un pequeño cortecito de la piel mínimo para poder dilatar y favorecer el ingreso del catéter posterior. Una vez que introducimos el dilatador, que también se introduce a penitas,
se retira el dilatador y dejamos la cuerda de piano dentro del vaso del paciente, tratamos de que no se deslice. Sacamos el dilatador y por la misma punta de la cuerda de piano, luego se introduce el catéter, que es el que va a quedar colocado finalmente en el vaso del paciente. Lo introducimos a través del orificio distal, nos va a aparecer por la parte distal, y una vez que tenemos ya el catéter dentro del vaso del paciente, podemos retirar la cuerda de piano y seguir introduciendo este catéter hasta la posición final que fue la medida previamente. Acá es como se termina de colocar, y una vez que llegamos a la posición que medimos, probamos si hay retorno de sangre y permeabilidad de los dos lúmenes, y posteriormente se realiza una confirmación con radiografía, y si se necesita ajustar la posición, es decir, retirar algunos centímetros, se retira y todo eso tiene que quedar en la hoja de evolución de enfermería. Esto es un artículo de la revista de Enfermería Neonatal de Fundasamín que quería también compartir con ustedes, invitarlos a leerla, que es donde contamos un poco la experiencia de la colocación de este tipo de catéter para los profesionales de enfermería y para la especialidad neonatal. Algo importante que quería recalcar también es que cuando uno adquiere este tipo de herramientas o cuando uno introduce algunos cambios dentro del servicio, es muy importante el trabajo en equipo, que se capacite a todos los turnos, que todos los profesionales estén capacitados, porque es la única forma en que uno puede garantizar que algo funcione, ¿no? Con el cuidado de todos. Si no hay cuidado en equipo, es muy difícil que una herramienta o una técnica nueva pueda prosperar dentro de un servicio. Algo que sé que también preocupa mucho y es qué dice la Ley de Ejercicio Profesional de Enfermería sobre la colocación de catéteres que se introducen periféricamente pero que tienen su ubicación central, y la Ley de Enfermería, la 24.004, la Ley Nacional, no dice demasiado sobre esta técnica, pero sí hay algo que se llama derecho consuetudinario, que tiene que ver con el derecho, con los aspectos adquiridos, con los derechos adquiridos por el uso y la costumbre. Y los catéteres epicutáneos son catéteres que hace muchos años se están utilizando y colocando por profesionales de enfermería. Dije que les iba a contar también un poquito sobre el uso de técnica ecoguiada. Los catéteres, estos que les estaba contando, los catéteres 3 French doble lumen, se pueden poner con técnica ecoguiada, pero no necesariamente se tienen que poner con técnica ecoguiada, uno los puede colocar con la técnica convencional, pero bueno, la técnica ecoguiada también nos abre una nueva oportunidad para el cuidado de los accesos vasculares de los recién nacidos prematuros, ¿no? Existen varias formas de utilizar la ecografía para la colocación de catéteres vasculares en neonatos y en toda la población, y una tiene que ver con una técnica que consiste solamente en visualizar el vaso, ¿no? Uno lo puede visualizar, en realidad la mejor técnica para poder visualizar el vaso es colocando el transductor en forma transversal al vaso. Una vez que lo tenemos, lo ponemos en forma longitudinal y podemos ver el recorrido del vaso que queremos punzar. Una de las técnicas es la técnica estática, que uno lo detecta o busca el vaso, lo marca en la piel y después lo introduce convencionalmente, que es una de las técnicas más utilizadas por enfermería. Y la otra es la técnica donde uno tiene que vestir al transductor en forma estéril, vestirse el profesional también en forma estéril con guantes estériles, y uno va guiando cómo se va introduciendo ese catéter a través de la ecografía en vivo. Esta técnica es más difícil, los que ya tienen la técnica dominada colocan los catéteres mirando solamente la pantalla del ecógrafo y no tanto mirando al paciente. Se hacen con las dos manos, o sea, con un solo operador que hace las dos cosas. Maneja el transductor y va colocando el catéter. Pero algo importante que
comento y que nos trae una dificultad es cómo garantizar que el transductor esté estéril, o sea, todo lo que tiene que, uno pone gel antes de cubrir el transductor con alguna bolsa que esté estéril para poder hacer el procedimiento de manera segura. Esto es un poco también algunas fotos, digo, esto se usa o se viene usando mucho en paciente adulto, es como de alguna manera adaptamos esta técnica que se viene haciendo en pacientes adultos a los pacientes neonatales que son más pequeños, con una gran vulnerabilidad a sufrir infecciones asociadas al cuidado de la salud, en este caso a vías centrales. Esto es, si ustedes pueden mirar un poquito más en detalle, este transductor está vestido con una bolsa estéril y es así como se debe realizar la técnica. Bueno, y quería traerles algunas también investigaciones que hay al respecto, algunas publicaciones sobre el uso de ultrasonido para la colocación de catéteres. En este primer estudio que les traigo es un estudio que se hizo en el año 2022, donde mostró que a través del entrenamiento de profesionales de enfermería mejoraba la técnica de colocación de accesos vasculares, ¿no? Esto se hizo a través de capacitación de 12 profesionales de enfermería y a través de simulación clínica. Otra vez nombramos la simulación, creo que la nombramos las tres, así que viene fuerte el tema de simulación. En estos dos estudios, en el primero se compara la técnica tradicional de colocación de catéteres, donde se incluyeron 27 pacientes en la técnica tradicional y 25 pacientes en la técnica ecoguiada, y lo que muestra es que hubo una mejora cuando se utilizó la técnica de ultrasonido, pero que no fue estadísticamente significativo. Y algo de los que ellos nombran en sus conclusiones es que quizás el paciente neonatal es un paciente donde los vasos se ven a simple vista, entonces la técnica ecoguiada no podría aportar. Yo creo que idealmente, ¿no? O el paciente ideal es el que tiene los vasos visibles, porque en los pacientes cuando están graves, cuando tienen edema, ya las venas no se ven con tanta facilidad y a veces el capital venoso se nos termina y tenemos que empezar a buscar, y creo que en ese paciente en particular la técnica ecoguiada nos va a aportar muchísimo. En este segundo artículo se habla sobre actualizaciones en la colocación de catéteres venosos de inserción periférica, de catéteres venosos centrales de inserción periférica en neonatos, donde se nombra también la técnica ecoguiada como una herramienta que aporta y que mejora los resultados. En estos dos artículos, en el primero es una revisión sistemática que se hizo en el año 2022, donde se incluyeron 9 estudios y donde también dice o llegan a la conclusión de que la técnica ecoguiada es una técnica efectiva comparada con la técnica tradicional. Y en este segundo estudio también se evalúa la utilización de ultrasonido para los menores de 1500 gramos y también se la considera una técnica segura para este tipo de pacientes, ¿no? Estos pacientes vulnerables que dijimos extremadamente pequeños. Bueno, dentro de las conclusiones, la utilización del catéter 3 French brinda una nueva posibilidad en el paciente crítico neonatal. La técnica ecoguiada constituye un avance importante en el cuidado del capital venoso. Ambos requieren entrenamiento y práctica. Enfermería tiene la oportunidad de liderar estos dos nuevos aspectos, también optimizar el menor riesgo de los catéteres PIC y las ventajas del ultrasonido. Y presenta un gran desafío para su implementación, ya que es una técnica nueva, tenemos que minimizar el riesgo infeccioso y también tener la posibilidad de tener un transductor adecuado que no es menor. No cualquier ecógrafo sirve para visualizar los vasos en los pacientes neonatales, entonces esto también sería una dificultad cuando uno no tiene un transductor adecuado. Bueno, muchísimas gracias, quedo para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias a las tres excelentes sí. presentaciones. Voy a hacer una pregunta a cada uno. Nos acompaña María Margarita Rapcancel de Desmerí, que es la directora de posgrados de la universidad.
Gretel, no sé si querés, mientras tanto yo voy buscando las preguntas, de hablar un minutito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen que ingresé más tarde por una reunión, pero bueno, primero felicitar a las expositoras, que ha sido brillante por lo menos lo que he escuchado, y además agradecer a todo el público, a todas las personas y profesionales que está en la pantalla, que son más de 1000, por lo que me ha dicho Ana, con lo cual habla de la enorme de los enormes referentes que son todas ustedes para la enfermería neonatal a nivel latinoamericano, y eso, bueno, nos enorgullece como institución educativa, porque la verdad es que el gran desafío hoy de las instituciones educativas universitarias es seguir aportando al desarrollo profesional y a la mejor salud. Así que, bueno, celebro este encuentro, que realmente sea un aporte, es un aporte al cuidado neonatal, y bueno, felicitaciones a todos, a las directoras de la carrera, que siempre han sido pioneras en el área, en la universidad, y por otro lado a todos los presentes, porque muestra el interés por seguir adelante, ¿no? A pesar de que todos en cada contexto seguramente tenemos dificultades, pero bueno, siempre hay que mirar hacia adelante. Así que bueno, muchas gracias Guillermina y Ana por darme esta pequeña palabra, y bueno, felicitaciones y sigan con las interesantes preguntas. Sí, Gracias. hay un montón de preguntas en el chat. Hay un montón de preguntas y voy a tratar les voy a pedir que traten de ser muy breves para contestar, ¿sí? Para que puedan contestar la mayoría, ¿sí? Entonces, la primera es para Marcela. Marce, ¿hay alguna recomendación especial para los pacientes con meconio, con líquido amniótico meconial en RCP? No hay cambio de las recomendaciones que ya estaban. La realidad es que si el recién nacido es meconial y está vigoroso y respira espontáneamente y no tiene dificultad para la adaptación de primera instancia, no debería requerir de aspiración inicial. Eso es lo importante. Y si el recién nacido es meconial y sí tiene dificultades para su ventilación de manera fisiológica, uno debería intervenir aspirando, primero, como siempre, primero nariz, después boca. Bien. ¿Es válido iniciar protocolo de hipotermia inducida desde sala de partos? ¿Para mí o para Moni? Para vos. Seguramente. No, para Marce, para vos también hay. Dale, Moni, Sí, dale. sí, lo que uno hace es una hipotermia pasiva. Si está en sospecha de una encefalopatía o probable encefalopatía hipoxicoisquémica, lo que hace es una hipotermia pasiva, que es apagar la servocuna y inmediatamente ser trasladado, ¿no? Pero digo, no utiliza ningún método de enfriamiento, simplemente apaga la servocuna y rápidamente se traslada a la unidad de cuidados intensivos para el tratamiento de hipotermia. Algo que yo quiero aportar, que es muy importante que no haya variación de la temperatura. Si van a apagarle la servocuna, tiene que haber alguien que esté controlando, porque el riesgo de sobreenfriamiento es muy grande. Entonces, que no haya ni variaciones de temperatura en el paciente, ni riesgo de sobreenfriamiento. Perfecto, gracias, Aldana. Hay mucha preocupación, entiendo que son personas que no tienen experiencia con las agujas subdérmicas, y la pregunta es, si hay edema en el cuero cabelludo, si cambia la ubicación de los electrodos, y qué pasa si hay movimientos bruscos del recién nacido que no se pueden controlar, si se pueden salir las agujas. Bueno, todo eso puede pasar en un mismo paciente. La verdad que sí. Edema en el cuero cabelludo o caput, lo que uno tiene que lograr es que coloque las agujas, las fije, dijimos con un parche transparente, posteriormente una malla tubular o una venda elástica para poder asegurarnos la fijación y evitar desplazamiento, y sobre todo nos vamos a dar cuenta si se desplazó, porque la lectura en el monitor es una lectura, es un artificio, no muestra el comportamiento desde el punto de vista neurológico de ese recién nacido. Así que sí, se puede alterar, pero justamente uno lo que tiene que hacer, no cambia el lugar, porque el lugar no lo puede cambiar, y esos son los sitios de colocación, pero tiene que intentar de alguna manera evitar que se desplacen y que la lectura en el monitor
sea una lectura correcta, y para eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Que la impedancia tenía que estar en 0, porque esto lo que me va a dar que la señal o el trazado de base sea un trazado confiable, fiable. Mónica, ¿y esta es una intervención de enfermería? ¿Las agujas las colocan las enfermeras en el servicio donde vos trabajás? Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, porque en la mayoría de los lugares, no sé, Aldana, Marcela me lo dirán, lo ponen, inclusive hasta los electrodos, los de hidrogel lo ponen los médicos, y la verdad que es una técnica muy sencilla que requiere conocimiento del lugar donde van a estar colocados los electrodos, porque de ahí va a salir la extracción de señal al monitor, pero que como todo, como la técnica de Aldana hoy, tiene que ser conocida, tiene que tener su fundamento para poder hacerlo, y uno tiene que saber cómo se hace. Capacitar. Sino capacitar, como cuando empezamos a poner los electrodos de electrocardiograma, o cuando Claro. empezamos a utilizar el saturómetro pre y postductal, que no sabíamos inicialmente cómo lo hacíamos, o cuando detectábamos las cardiopatías con el monitor. Me parece que son habilidades que están acompañadas de mucho conocimiento, y que cuando uno tiene el conocimiento puede hacerlo sin ninguna dificultad. Muchísimas gracias, Moni. Aldana, Gina pregunta si la técnica de Seldinger para este tipo de catéteres tiene alguna limitación respecto a peso y edad gestacional. No, nosotros colocamos en pacientes, de hecho ahora tenemos en la unidad un pacientito de 23 semanas y 510 gramos que tiene colocado un catéter, uno con técnica de Seldinger, sí. Perfecto. Vuelven a preguntar si son catéteres percutáneos, si son cuerda de piano. Hay un poquito de confusión. Son catéteres que se colocan periféricamente y tienen ubicación central. Por ejemplo, en este paciente de 23 semanas que tenemos ahora con el catéter, tenemos que buscar un vaso de un buen calibre, porque, por ejemplo, en el paciente más grande, en un paciente de 1,5 kg, bueno, un paciente más grande de 1 kilo, por ahí uno puede ir a la vena cefálica o a la vena basílica, que son las de elección, pero en este paciente en particular tan pequeño tuvimos que ir a la axila, a la vena axilar, por el calibre, más que nada por el calibre. Lo bueno es que estos catéteres vienen de 10 y de 20 centímetros, entonces permiten en el catéter más grande colocar o punzar a través de cefálica, basílica, safena. Y la cuerda de piano es solamente como el instrumento de colocación, o sea, como una herramienta para colocarlo, pero es un catéter que se coloca periféricamente. Y hay una pregunta más que se refiere a, vos hiciste referencia a un pequeño corte en la piel, entonces la pregunta es si se le colocaba algún tipo de medio para paliar el dolor, lidocaína, si se infiltraba o qué medidas tomaban. Se utilizan las medidas farmacológicas o no farmacológicas para la punción en general. Por ejemplo, uno a veces, depende de cómo esté el paciente, ¿no? Pero puede administrar morfina, fentanilo, succión no nutritiva. Si el paciente se encuentra, por ahí no está en respirador, uno puede colocarle succión no nutritiva también, o aunque esté en respirador también, pero es evaluando la tolerancia del paciente, y uno puede administrar las medidas farmacológicas o no farmacológicas que se utilizan habitualmente en el servicio para la colocación de catéter percutáneo en general. No local, no utilizamos local, no anestesia local. Bien, ¿estos PICs se fijan con algún punto? No, no utilizan sutura, y eso es una ventaja porque todos los catéteres que utilizan sutura tienen mayor riesgo infeccioso, y también otras de las ventajas es que la distancia entre el lumen proximal y distal es de 1 centímetro, a diferencia de los catéteres Arrow común, que tienen una distancia más grande, y que lo que hacía es que a veces el lumen proximal quedaba fuera de la piel, porque si no estaba introducido intracardíaco, entonces con el Arrow común era como una dificultad en el paciente prematuro pequeño. Bien.
Tengo más preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo o si había alguna otra actividad, Ana, si vos querías decir unas palabras. No, yo sí, creo que las preguntas fueron contestadas, hay un montón, la verdad que en el chat estaba y bueno, cerrar agradeciéndolas, como dije al principio, a las tres, agradecerles a Aldana Ávila, a Mónica Barresi y a Marcia Arimani, que además de amigas son compañeras y son docentes de la carrera, así que un lujo tenerlas en esta reunión a las tres juntas. Y bueno, nuestra próxima actividad, el 26 de julio a las 15 horas, tenemos una reunión informativa sobre la carrera, así que los que quieran participar están todos invitados. Y bueno, no sé si estamos por finalizado el webinar. Agradecer también la presencia de Gretel, bueno, y Guillermina, como siempre, impecable, conduciendo. No, yo antes de terminar quería invitarlos también. Hay otra actividad, además de la carrera de especialización en enfermería neonatal, que empieza fin de agosto, último lunes de agosto. Es el curso de cardiopatías congénitas. También, sí. Imani es la directora. Creo que yo mandé los links, no sé si los pusieron en el canal de YouTube, pero si no los pueden encontrar en la página. Es un curso que se va a dictar los jueves a la mañana en forma presencial por Zoom y que también están cordialmente invitados. Muy bien. Seguimos creciendo en el cuidado de los recién nacidos. Tenemos toda una trayectoria dentro de la universidad y de la especialidad y seguimos agregando actividades cardiovasculares, un tema que a mucha gente le interesa y bueno, vuelvo a insistir, los invito a la reunión informativa del 26 de julio para la carrera. Muchas gracias a todos los que están escuchando de YouTube y de nuevo gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Excelentes presentaciones. Gracias, un placer. Esta clase, que va a ser una introducción a la salud pública,